Daniel Santolo es politólogo, especialista en temas electorales, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Siempre la pregunta previsible, ¿cómo estás viendo este camino? ¿Cómo avanzamos? Mira, hacia el 22 de octubre, las primarias, hacia el 2004, las presidenciales. Hay muchas especulaciones. No pocas veces se ha dicho que pudieran converger todos los procesos pendientes en una mega elección. Pero ¿qué destacarías tú de lo que aprecias en este momento? Bueno, Eduardo, de verdad, buen día. Un placer estar contigo acá y tratar de comunicarnos con tus oyentes y, como tú dices, plantear las realidades del país, porque hay que ser objetivos, no podemos seguir manipulando, engañando a la gente. Primero, Venezuela está atravesando una grave crisis tanto económica como política como social. Eso yo creo que no hay que ni siquiera poner ejemplos. Todos sufrimos a diario lo que está sucediendo. Pero lo más lamentable es que ni el gobierno ni la oposición buscan mecanismos de entendimiento para por lo menos paliar la crisis social. Estamos hablando que el próximo presidente tomará posesión el 10 de enero del 2025. Faltan más de año y 4 o 5 meses. ¿Qué me dice eso? Que hay que buscar soluciones inmediatas para el país. El presidente, por cierto, hizo un llamado para unificar criterios. Yo soy de los que dice que hay que tomarle la palabra al presidente, bueno, y hacerle propuestas concretas, porque yo soy de los que dice también, ya tenemos que dejar de ser oposición. Debemos ser una opción frente al país, con un proyecto de país. Decirle a la gente que sí es posible salir de esta crisis, que sí es posible implementar medidas tanto económicas como sociales para superar la pobreza. Por cierto, una pobreza que está cercana al 80%. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Y hay que decirlo claramente, bueno, que sectores de la oposición han tomado vías diferentes. Pareciera que no nos ponemos de acuerdo en el objetivo. Hay un sector que está utilizando un mecanismo técnico para resolver un problema político, que son las primarias, pero ese mecanismo técnico no resuelve el problema político. No da una opción de buscar un candidato de verdad que represente a la gran mayoría del país. Por otro lado, bueno, tenemos aspiraciones de diferentes ciudadanos con todo derecho que ponen su nombre en la palestra pública. Bueno, entonces vemos también como hay una dispersión allí. ¿Una dispersión por qué? Pues yo soy de los que dice que no hemos todavía entendido al gobierno luego de 25 años. El gobierno está claro en su estrategia. Lorero quiere mantenerse en el poder y está haciendo todo lo que debe hacer para mantenerse en el poder. Y lo peor del caso, Eduardo, es que te lo anuncia, te dice qué va a hacer, te dice hacia dónde va. Y de este lado pareciera que no lo escuchamos o no le hacemos caso y creemos que no la sabemos todas. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar el día 22 de octubre con estas primarias? Que por cierto son unas primarias que rechazaron la asistencia técnica del CNE y ahora pareciera que tienen muchos problemas para instalar los centros de votación. No se sabe dónde van a estar los centros de votación. No se sabe cuál es el padrón electoral. No se sabe si van a poner unas cajitas en las plazas Bolívar. Bueno, eso va a generar todo un conflicto, porque yo te aseguro, Eduardo, que el que salga electo de esas primarias, que algunos, los más optimistas, hablan de aproximadamente 1 millón de votos, yo lo dudo. Bueno, pero el que pierda en esas primarias, no sería extraño que dijera que hay fraude, porque ciertamente es unas primarias muy escondidas, opacas. Ahora, Daniel, definitivamente el gobierno no se la va a poner fácil a la oposición. No. Incluso tú dices que desde la oposición encargada de las primarias rechazaron la asistencia técnica del CNE. Aunque hubo de ese lado cuestionamientos al CNE, pero desde hace mucho tiempo, no sé hasta qué punto es precisa tu afirmación, porque lo que pasó realmente es que cambiaron al CNE, y vino la renuncia masiva y entraron en un proceso de renovación y eso dejó out esa asistencia. Yo soy de lo que dice que eso fue más una excusa que una decisión, porque el CNE sigue funcionando y él está el cuerpo técnico, ahí se pudo haber llegado a un acuerdo y eso pudo seguir andando. Una excusa del CNE, dices tú. De la oposición, porque el CNE sigue funcionando. Pero sí. La oposición había Se aceptado estaba la asistencia. Pero de repente, bueno,
Por eso te digo, cuando viene la renuncia de los rectores, parece que eso les dio la posibilidad de zafarse del problema. Ahora, del Daniel, CNE. es interesante lo que has dicho. A ver si te entendí. Tú quieres decir que no hay que esperar a que asuma un próximo presidente o se reitere o se reafirme Maduro en el poder para tratar de resolver los problemas que tiene el país. Ahora, estamos en tiempos de mucho cálculo. Cálculo de estrategias, cálculos para ver cómo sumo para mí, cómo resto para el otro, hasta que se llegue al momento de contar los votos. Y la gente está esperando más calidad de los políticos, más conexión. Pero tú dices que ni unos ni otros están entendiendo el asunto. Oye, pero tú sabes lo que es el escenario que viene, desde el punto de vista histórico, la responsabilidad, cuando se vuelve a presentar Por eso, este escenario, ¿no? vamos nuevamente a Si no, perder ¿para la cuándo? oportunidad. Si no, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Mira, Se lo digo a gobierno y a oposición. sí, por eso te decía. Además, ve este escenario. Supongamos que el gobierno adelanta las elecciones para mayo del año que viene. Uh-huh. Que por cierto están hablando de que puede ser una mega elección, gobernadores y alcaldes, que ahí cambia totalmente el panorama también del proceso electoral. Te imagínate que, bueno, la oposición logra ponerse de acuerdo, conseguimos el mejor candidato y derrotamos al gobierno en mayo. Vamos a tener 8 meses, 2 presidentes, un presidente de ejercicio y un presidente electo. ¿A qué te va a obligar eso? A sentarte en una mesa para que haya una transición acordada, para que haya de verdad planes, si se quiere también en conjunto para salir de esta tragedia. ¿O es que vamos a mantener el conflicto por un año? ¿Tú te imaginas un conflicto por un año, un gobierno saboteando desde Miraflores a un presidente que haya sido electo por el voto popular? Si no nos entendemos, va a ser muy difícil ese paso. Ahora, primero hay que llegar allá, hay que derrotar al gobierno. Y yo lo digo, no solo derrotar al gobierno, que haya la posibilidad de gobernar, de resolver los problemas de la gente. Ganar y cobrar y ganar ejercer. y cobrar, eso es una realidad. Y el gobierno lo dice, los voceros del gobierno lo dicen. Por cierto, Nicolás lo ha repetido varias veces. Ustedes quieren elecciones limpias, bueno, limpias sin sanciones, porque si no las elecciones pareciera ser que el gobierno va a seguir abusando del poder. Bueno, porque se sienten acorralados, se sienten, si se quiere, apresionados, bueno, y eso no le da la posibilidad cierta de desarrollarse políticamente y económicamente. Daniel Santolo, más allá de lo que digan las encuestas, por cierto, Interlaces revelaba hace poco que los venezolanos están evaluando mejor a Nicolás Maduro, pero ¿qué tan cierto es que Nicolás Maduro tenga un nivel de reprobación tan grande? ¿Y cómo ves tú su estrategia a favor de fortalecerse a sí mismo como una propuesta creíble para el país? Sobre todo después de lo que le ha tocado, porque al final ser gobierno no es una ventaja, ¿no? Si no se ha hecho una obra o una labor que según las encuestas sea aprobada mayoritariamente. No, es que Nicolás, no es mentira, el rechazo, y uno anda y se reúne con gente en la calle. Por cierto, ahorita acabo de llegar de una convención en el estado de Nueva Esparta. La avanzada progresista se está relegitimando a nivel nacional. Bueno, y tú hablas con los compañeros y hablas también con los sectores chavistas y están descontentos. Hay mucho descontento porque ciertamente la situación económica y social es grave. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, lo que debe hacer. Yo estoy viendo que Nicolás está tratando ayer nombró unos nuevos ministros, como de cambiar la imagen, de ser más eficiente, esa cosa que inventaron el 1x10 para el buen gobierno. Él está tratando de hacerlo. Por eso te decía, el gobierno está tratando, está haciendo lo que debe hacer. El llamado mío es a los sectores de oposición que veamos qué queremos hacer, que nos sentemos a planificar una ruta común, porque el escenario que se nos está presentando de seguir esto así, bueno, es enfrentar a Nicolás Maduro, que tiene, supongamos tú que lleguemos al año que viene con Nicolás con un 20% de aceptación, bueno, pero un sector de oposición que podría ser mayoría, dividido en 5, 6, 7 candidatos, bueno, el resultado está cantado. Porque el gobierno moviliza su masa electoral, sus militantes, y hay que decirlo así, el gobierno mantiene ciertamente un control social. Por cierto, control social que se mantiene debido a que el venezolano se ha hecho más dependiente del Estado. ¿Y por qué se ha hecho más dependiente del Estado? No, porque la economía está
totalmente colapsada, porque, y ahí también hay que decirlo, aquí hay gente que pensaba que colapsando la economía, haciéndonos más miserables, bueno, la gente iba a salir a la calle, iba a explotar, iba a sacar a Maduro de Miraflores. Muy por el contrario, y eso se ha estudiado mucho en sociología, mientras los pueblos son más oprimidos, más resignación tienen, hay menos movilización. ¿Qué fue lo que pasaron en los últimos procesos electorales? Bueno, que la gente creo que ya no está creyendo en nadie. Tú revisas también los números de los dirigentes políticos que están ahorita en la contienda por la presidencia. Bueno, y es raro el que pasa de 5%. Los partidos políticos, todos, yo pertenezco a un partido político, yo no me voy a esconder, porque yo creo que la política es necesaria, los partidos son necesarios, mientras más fuertes los partidos son, más fuerte es la democracia, pero estamos mal vistos. Y no solo en Venezuela, esto es una crisis que hay en el continente, pero bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Yo soy de lo que dices, diciéndole la verdad a la gente. Tú no le puedes decir a la gente que si salimos mañana de Maduro, el país va a mejorar en 15 días, porque eso es totalmente falso. O sea, bueno, hay que ponerse de acuerdo en un proyecto de país a corto, mediano plazo y buscar una transición. Nosotros ponemos ejemplos de transición bueno, que pasaron al continente. Bueno, aquí vivimos la del 58, Eduardo. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo para estabilizar la democracia luego de salir de Pérez Jiménez. ¿Por qué no hacer lo mismo ahorita? Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Dejar de ser oposición, ser opción, me parece que es una frase para que quede en la reflexión de la mayoría. Hasta pronto. Siempre un gusto tenerte aquí. Un placer, de verdad. Gracias, Eduardo. Daniel Santolo, politólogo, especialista en temas electorales, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Regresaremos.